¿Y si el Titanic nunca se hubiera hundido? En la fría noche del 14 de abril de 1912, el RMS Titanic navegaba majestuosamente por el Atlántico Norte. Esta vez, gracias a un leve cambio en la ruta, quizá decidido por un oficial atento o por un aviso de icebergs tomado en serio, el gran barco esquivó el fatal iceberg por apenas unos metros. Los pasajeros, ajenos al peligro, siguieron disfrutando de sus cenas de gala, los bailes y las conversaciones sobre un futuro brillante. El Titanic llegó triunfante a Nueva York el 17 de abril de 1912, recibido con una ovación mundial. Se convirtió en símbolo absoluto del progreso humano. La prensa no hablaba de otra cosa, el barco insumergible había demostrado su poderío, consolidando la fama de la White Star Line como la naviera más prestigiosa del mundo. Thomas Andrews, el ingeniero jefe, fue celebrado como un genio, y el capitán Edward Smith terminó su carrera con todos los honores, retirándose poco después como una leyenda viva. El Titanic realizó múltiples travesías exitosas y su lujoso diseño se convirtió en el modelo a seguir para futuros barcos. Pero eso no fue todo. El impacto de su éxito fue profundo. Seguridad marítima, sin una tragedia que expusiera las fallas en seguridad, como la falta de botes salvavidas suficientes, las reformas en navegación se retrasaron. No se implementaron rápidamente normas como el monitoreo constante de radios o ejercicios de evacuación obligatorios. Así, otras catástrofes marítimas ocurrieron en años siguientes que pudieron haberse evitado. Cultura popular. Sin el hundimiento, el Titanic no habría inspirado tantos libros, películas y leyendas. Quizás James Cameron habría dirigido otra película épica distinta en 1997. Personas y destinos, muchas figuras importantes que murieron en el hundimiento, como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim y otros millonarios, habrían seguido influyendo en la política, los negocios y la cultura estadounidense y europea. Quizás la Primera Guerra Mundial, que comenzó solo 2 años después, habría tenido actores financieros muy distintos. Tecnología naval, la industria se habría confiado en el lujo y la velocidad, en lugar de priorizar la seguridad. Los barcos serían cada vez más enormes y ostentosos, sin las innovaciones que surgieron a raíz de la tragedia. El Titanic terminó retirado décadas después, convertido en un hotel flotante de lujo, anclado en Nueva York como símbolo de la Edad Dorada. En nuestro presente alternativo, aún sería recordado, pero no como una tragedia épica, sino como el barco que llevó el lujo a los mares, sin jamás ser derrotado por el océano. Con el Titanic completando su viaje inaugural, el mundo habría visto nacer una nueva era dorada de los transatlánticos. Al consolidarse como símbolo de éxito, las grandes compañías de navegación hubieran intensificado una carrera armamentista de lujo, construyendo barcos cada vez más grandes, rápidos y espectaculares. Una especie de catedrales flotantes. La competencia entre la White Star Line, Cunard Line y otras habría sido tan intensa como la carrera espacial del siglo XX. Este éxito también habría reforzado un sentimiento mundial de invulnerabilidad tecnológica. Antes de la Primera Guerra Mundial, la confianza en el progreso científico ya era enorme, pero sin el hundimiento del Titanic para recordar la fragilidad humana, esa arrogancia habría aumentado. Puede que incluso el estallido de la guerra en 1914 hubiera sido aún más brutal. Porque tanto los líderes como los pueblos habrían creído que la tecnología podía garantizar una victoria rápida sin grandes consecuencias humanas. Además, al sobrevivir figuras como John Jacob Astor IV y Benjamin Guggenheim, la dinámica económica global habría sido alterada. Estos magnates probablemente habrían reforzado la concentración de riqueza en Estados Unidos y Europa, quizás retrasando o modificando eventos históricos como la Gran Depresión de 1929. Es posible imaginar un escenario donde los trusts y monopolios de comienzos del siglo XX fueran aún más poderosos, retrasando regulaciones laborales y derechos de los trabajadores. En el plano social, el Titanic triunfante habría perpetuado, aún más, la división de clases. La historia de tercera clase luchando por sobrevivir se habría borrado,
y la imagen dominante sería la de un mundo donde los ricos viajan seguros y cómodos, mientras los pobres simplemente siguen el sistema. El movimiento por derechos laborales y la igualdad social, que ya comenzaba a gestarse en esa época, quizás habría tenido menos impulso o hubiera tardado más en explotar. En cuanto a la exploración marítima, el Titanic podría haberse convertido en un embajador flotante, visitando ciudades de América del Sur, África, Asia. Tal vez, anticipando el auge del turismo global décadas antes de lo que sucedió en nuestra línea de tiempo. Y un último detalle curioso, sin la tragedia y el aura mítica, el nombre Titanic no cargaría con su leyenda oscura. Hoy en día, podríamos ver cruceros modernos llamados Titanic 2, Titanic 3, como una marca de prestigio, no de mal augurio. Con el Titanic victorioso y funcionando regularmente, el arte y la cultura también habrían tomado un rumbo distinto. El simbolismo de la tragedia marítima, tan usado en la literatura y en el cine del siglo XX, habría desaparecido. Autores como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald o Virginia Woolf, quienes escribieron en un mundo consciente de la fragilidad humana, quizá habrían desarrollado temas diferentes, menos sobre pérdida y melancolía, y más centrados en la soberbia tecnológica y la conquista despreocupada del mundo. La arquitectura naval habría evolucionado de forma distinta. Sin la catástrofe como advertencia, los constructores de barcos habrían seguido priorizando el diseño estético sobre la compartimentación de seguridad y la ingeniería de emergencia. Es posible que durante las décadas siguientes se construyeran verdaderos palacios flotantes, aún más inestables, que eventualmente habrían provocado una tragedia mayor, posiblemente con una escala de víctimas aún más alta. La inmigración transatlántica también habría tenido un matiz diferente. El éxito del Titanic habría reforzado el atractivo de Estados Unidos como tierra prometida y la confianza en los viajes marítimos habría disparado los flujos migratorios. Puede que para 1920, Nueva York y otras ciudades portuarias se encontraran aún más saturadas, acelerando la implementación de leyes migratorias más estrictas antes de lo que ocurrió históricamente. La percepción del Atlántico Norte como frontera peligrosa habría cambiado radicalmente. Se habría visto más como una autopista segura entre el viejo y el nuevo mundo, y quizás esto habría motivado planes incluso más ambiciosos, como túneles submarinos o puentes marítimos en proyectos de ingeniería visionarios. En términos políticos, la llegada exitosa del Titanic, con su carga de millonarios, empresarios y aristócratas europeos, podría haber solidificado aún más la conexión entre las élites de Europa y América. Una alianza más profunda en los niveles altos de poder podría haber afectado eventos como la forma en que Estados Unidos se involucró en la Primera Guerra Mundial o en la creación de instituciones financieras internacionales. Finalmente, en el imaginario colectivo, la noción misma de destino y ibris humana habría mutado. Sin la lección amarga del Titanic, el ser humano habría seguido pensando que podía dominar la naturaleza sin límites, empujando los proyectos de colonización de territorios inhóspitos. Megaestructuras y exploraciones extremas, como el Ártico o el fondo del océano, con mucho menos respeto por los riesgos.